¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, dueño de varias empresas, entre estas Banco Azteca, Televisión Azteca, por supuesto Electra y otras más. Un personaje del cual ya hemos platicado en otras oportunidades, analizando su peso político, sus movimientos dentro y fuera de los medios de comunicación, particularmente las plataformas, la manipulación, el uso que hace de la concesión de Televisión Azteca para defender precisamente sus intereses, para dar rienda suelta, por supuesto, a su verborrea. Pero ahora se encuentra en una situación muy particular que nos lleva nuevamente a una opinión al respecto. De entrada, lo que le dábamos a conocer ayer ya en un short en nuestro canal, pero que vale la pena profundizar un poco más, que los fondos de inversión estadounidenses Cyrus Capital Partners, LP y Contrarian Capital han denunciado que el Poder Judicial de México está protegiendo al empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, para evitar que pague una deuda millonaria. En un documento presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, los inversionistas solicitaron que se resuelva el juicio que mantienen contra la televisora mexicana por un monto cercano de los $400 millones. La deuda se remonta a 2017, cuando TV Azteca emitió bonos por esa cantidad, comprometiéndose a pagar intereses semestrales a una tasa anual del 8.25%. Sin embargo, en 2021, la empresa dejó de cumplir con sus obligaciones, argumentando que estaba en proceso de reestructuración de su deuda. En marzo del 2023, le comentó que TV Azteca comunicó a través de la Bolsa Mexicana de Valores que estaba dispuesta a llegar a un acuerdo con los acreedores. No obstante, los fondos estadounidenses alegan que la empresa ha sido beneficiada por fallos judiciales que consideran irregulares. Particularmente se habla del juez mexicano Miguel Ángel Robles Villegas, quien emitió una sentencia que permitió a TV Azteca suspender el pago de sus deudas hasta que la Organización Mundial de la Salud declare oficialmente el fin de la pandemia de COVID-19. Obviamente que los inversionistas señalan que este tipo de resoluciones judiciales son sorprendentes, especialmente en el contexto de las deudas fiscales que Salinas Pliego mantiene con el gobierno mexicano, entre las cuales destaca un adeudo al SAT por más de 33,000 millones de pesos. Este conflicto también involucra a la Suprema Corte de Justicia, que sigue pues aplazando y aplazando y aplazando el cobro de la deuda. Tan solo en mayo pasado, la Secretaría de Economía dio a conocer detalles sobre la demanda arbitral que los fondos Cyrus Capital y Contrarian Capital presentaron el 22 de agosto del 2023. Y en dicha demanda, pues los inversionistas aseguran que las medidas cautelares emitidas por el Poder Judicial han impedido que puedan emprender acciones legales para cobrar los intereses pendientes. Por ello, los fondos han iniciado un reclamo contra el Estado mexicano. Así escuchó bien, contra el Estado mexicano. Es decir, este señor y el Poder Judicial, con sus actitudes irregulares, ya nos arrastraron a todos. Y esto es a través de un arbitraje amparado por el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Como si esto no fuera poco, las malas noticias se acumulan para Salinas Pliego. ¿Por qué? Porque la Bolsa Mexicana de Valores suspendió la cotización de las acciones de Grupo Electra tan solo un día después de haber reanudado su negociación. Esto lo informó el mercado de valores a través de un comunicado. En julio pasado, la Bolsa Mexicana había detenido la negociación de los títulos de Electra tras un reporte de la empresa sobre un posible fraude cometido por depositarios de sus acciones. Y bueno, a pesar de ello, el martes la bolsa había levantado ya la suspensión. Esta nueva interrupción, ¿no? Según la Bolsa Mexicana, se debe ahora a fluctuaciones extraordinarias en el precio de los valores y la falta de divulgación de información relevante sobre eventos que puedan haber impactado a la compañía. La bolsa indicó que la medida busca evitar condiciones desordenadas o bien operaciones contrarias a las prácticas saludables del mercado. Y hoy por la mañana, únicamente para mencionarlo, la presidenta Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum, pues calificó como muy interesante la información que ha surgido sobre el caso de Salinas Pliego, particularmente por parte del Poder Judicial, la protección del Poder Judicial. Aquí, por supuesto, es determinante y claro que México no tiene por qué pagar las consecuencias de la corrupción del Poder Judicial y de Ricardo Salinas Pliego, dos entes que se vuelven cada día más tóxicos para nuestro país,
dos entes que van de la mano en el sabotaje de cualquier reforma progresista o de cualquier avance que haya por parte del gobierno de la Cuarta Transformación. Hay que ver tan solo el respaldo que ha dado constantemente Salinas Pliego a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, incluso hoy por la mañana, llamando en uno de sus posteos en X a una resistencia, fue el término que utilizó, a una resistencia y afirmando, por supuesto, como todos los que provienen de su cuadra, de su acera, que vivimos en una dictadura, en un gobierno autoritario como tal, y diciendo, pues vamos a entrar en desacato los ciudadanos. A mí me llama mucho la atención el cinismo de este personaje y de otros que lo siguen, que en cuanto ven la posibilidad no quieren pagar impuestos, ¿no? Ah, como se desacató Sheinbaum, a la jueza, no pagamos impuestos. ¿Y ustedes por qué no van a pagar impuestos? ¿Por qué razones no van a pagar lo que tienen que pagar, ¿no? Pero además, ojo, TV Azteca lleva ya varios días lanzando notas relacionadas con este tema, tratando de inflar precisamente lo que es esta imagen de Claudia Sheinbaum como un personaje, como una presidenta que desacata, que ignora el Estado de Derecho, que lo erosiona con sus acciones. Y nos demuestra, pues, cuál es el papel que está jugando Ricardo Salinas Pliego, un papel muy similar al que hacen otros varones del dinero a nivel internacional y que busca desestabilizar a un gobierno, busca golpear directamente a una administración, como a través precisamente del dinero, a través de la influencia de sus medios, a través de sus relaciones internacionales. No olvide que, por ejemplo, la red Atlas, que es una red poderosa, que es una red numerosa en cuestión de mensajes, de narrativas, es encabezada, es manejada por su hermano, por un familiar de Ricardo Salinas Pliego. Entonces hablamos de un personaje que está acostumbrado a salirse con la suya y que ahora que le han empezado a poner frenos, pues es cuando entonces muestra ese rostro caciquil, ese rostro dictatorial hacia las autoridades, porque como las autoridades siempre fueron parte medular de su séquito de sirvientes, ¿no? El caso de Fox, el caso de Calderón, el caso de Enrique Peña Nieto lo demuestran, pues no había tenido ningún tipo de inconveniente. En cuanto se le comienza a cobrar lo que debe, que son los impuestos, pues entonces ya habla de persecución y se victimiza y exige la libertad y demás. Y por supuesto que tiene que cuidar a todos sus vasallos vestidos con una toga, que increíblemente siguen defendiéndose con el argumento de que son independientes, de que representan la independencia jurídica, de que representan la separación de poderes, cuando en realidad, conforme va pasando el tiempo, pues te das cuenta que el Poder Judicial está, como lo hemos dicho ya en otras oportunidades, totalmente sometido a los intereses económicos. Veremos cómo se maneja este tema. Lo cierto es que estamos hablando ya de una repercusión para el país. Estamos hablando ya de un personaje tóxico para este país. Estamos hablando ya de un poder judicial que sus triquiñuelas, que su hipocresía, que sus tranzas le están generando problemas a nuestro país. Tanto se quejan ellos de que qué va a pensar el mundo porque Claudia Sheinbaum apoye la reforma judicial, qué va a pensar el mundo porque Claudia Sheinbaum no le haga caso a los jueces corruptos. Caray, que se preocupen más bien dicho porque el mundo se da cuenta que tenemos empresarios que son rateros, en pocas palabras, empresarios que como buenos hijos del neoliberalismo son resultado del capitalismo de cuates, no de ningún tipo de estrategia exitosa de crecimiento, de planificación, ni nada por el estilo, y un poder judicial que está totalmente sometido a esos intereses a grado tal que prefiere meter en un problema al Estado mexicano que permitir que a uno de los suyos le cobren lo que debe, porque ahora resultará que seguramente Salinas Pliego dirá, ¿no? A través de sus corifeos, Javier Alatorre, Sergio Sarmiento y muchos otros más, pues saldrá a decir, ¿no? Que lo están extorsionando también estos fondos de inversión, que buscan dañar su imagen, que buscan aprovecharse de la circunstancia, pero que él es un luchador, que él es valiente junto con todo su equipo de abogados y que por lo mismo, pues van a llegar hasta sus últimas consecuencias. Pues ahí tiene usted parte de lo que ha sucedido precisamente con este personaje, que insisto, es un personaje al que no hay que perderle de vista por el peso político que tiene. Salinas Pliego ya no es solamente un dictador de medios, ya no es solamente un cacique empresarial. Salinas Pliego es un actor político como tal, que está a favor de generar inestabilidad en un país, inestabilidad hacia un gobierno que no se ajusta a sus intereses, a su visión de Estado y que es capaz absolutamente de todo con tal de imponer su criterio.
Claro, amparado en una buena cantidad de mexicanos que ilusamente, ¿no? Ilusamente creen o piensan que algún día serán similares a él en materia financiera o que creen que dentro de su propio espacio la mejor forma de comportarse y hacer dinero es como lo ha hecho este hombre, ¿no? Con actitudes sumamente, pero sumamente antiéticas. Y del otro lado, pues me confirma solamente que el Poder Judicial es lo que es y por eso hay que reformarlo, aunque no lo quieran sus defensores. 10 minutos de análisis, apóyenos, ayúdenos con las donaciones. Les agradezco muchísimo a todos los que ya lo han hecho. Muchas gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes. Gracias a los que están suscritos en Patreon, muchas gracias. Gracias a aquellos que nos depositan ahí en nuestra cuenta de Banbajío. Están en la descripción del canal, del video. En la descripción del video están las cuentas. Y muchas, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por ser como son. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.